Tenemos a Rocío Arcuri, ella que es licenciada en psicología, junto a nosotros vía Zoom, opinando sobre este tema, claro, compartiendo su opinión profesional. Rocío, muy bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo ando Muy bien, por suerte, gracias. Qué Un gusto bueno. estar acá. Rocío, contanos un poquito al respecto de este tipo de pérdidas. Hoy en día una persona se puede llegar a preparar como para que no sufra o no sienta este tipo de pérdidas. Lamentablemente no. Esa es la respuesta corta. No hay ninguna receta ni fórmula mágica para prepararse. Sin embargo, si es algo que se sabe que va a suceder en el caso de que se trate de una enfermedad terminal, por ejemplo, ¿no? Que es algo que está anunciado de alguna manera, es importante hablar del tema, no que sea algo tabú, sino que se pueda mencionar, poner sobre la mesa entre los padres, por ejemplo, ¿no? En la medida en la que hablamos y nombramos las cosas y las decimos en voz alta, las asimilamos. Entonces, si se quiere, es una forma de prepararnos para lo que va a pasar, aunque no hay manera real de prepararse para algo tan trágico. ¿Y cómo sigue la vida después de una pérdida? Porque hay gente que directamente ya no le ve sentido a la vida, otras directamente ya prefieren no vivir, y muchos han muerto de depresión, hasta han recurrido al suicidio. Claro que es algo que uno no aconseja, pero ¿cómo seguir, cómo desenvolver, cómo continuar la vida después de una pérdida como estas? No, es importante saber que no es algo que uno deja atrás ni que deba dejar atrás, ¿no? A veces tenemos como la idea de que para continuar la vida uno tiene que dar vuelta a la página, superar esto como si algo así fuera posible y seguir. Y la realidad es que las personas que amamos y que murieron siguen estando presentes con nosotros, nos moldearon, nos cambiaron y nosotros somos quienes somos luego del paso de esa persona a través de nuestra vida. Entonces, no es algo que, digamos, podamos superar, sino que podemos movernos hacia adelante con esa experiencia. No es algo que sea sencillo desde ya, y en caso de que se desarrolle un duelo complicado, el nombre correcto es duelo complejo persistente, se puede pedir ayuda, digamos, a un terapeuta como para poder hacer ese proceso un poco más acompañado. Pero bueno, desde ya no es algo sencillo. Quería igualmente resaltar esta diferencia de no es que que algo así se supera, sino que uno se mueve hacia adelante con esto, no dejándolo atrás. Ahora, ya hablando acerca de pérdida, ya es algo que causa dolor, hasta ya perder un padre, perder un familiar, perder un abuelo, ya es algo que duele. Pero cuando un padre pierde un hijo, este tipo de dolor, ¿llega a tener alguna consolación, podemos decir así? ¿Hay algún tipo de consuelo como para este padre que ha perdido un hijo? No tengo, es un tema muy delicado y no hay una respuesta correcta realmente para esto. Lo que sí es cierto es que, a ver, los duelos duelen, los duelos son difíciles, pero hay duelos que esperamos, ¿no? No es lo mismo que un hijo tenga que atravesar el duelo de su madre que tiene 90 años que un padre tenga que atravesar el duelo de su hijo que tiene 11, por ejemplo, ¿sí? Hay características o circunstancias de los duelos que hacen que sean mucho más difíciles de atravesar. Una es esta característica, ¿no? Que sea un padre que tiene que duelar a un hijo cuando la lógica indica que siempre va a ser al revés. Hay otros factores que también hacen que ese duelo sea más complicado, como las circunstancias de la muerte. No es lo mismo si esa persona tuvo un accidente, si era una enfermedad y era algo que se esperaba, si se suicidó, ¿no? Hay un Claro. montón de otras cosas que pueden hacer que sea mucho más complicado. No sé si existe consuelo y no es algo que me animaría a decir. Sí sé que es posible construir una vida con sentido más allá de la pérdida o incluso a partir de ella, porque del otro lado del dolor está lo que es realmente valioso y hay muchísimas personas que a partir de esas experiencias lograron reinventarse, ¿no? Y quizás, no sé, perdieron a su hijo en un accidente de tránsito a manos del volante de un borracho y después crean una ONG para prevenir ese tipo de accidentes y hacen sentido de la pérdida. Eso es de lo más saludable, valioso y hermoso que uno puede construir a partir de una pérdida tan grande y tan trágica. Ahora, Rocío, vos sabés que Isaías comentaba hace un ratito y es algo que nos dejó pensando. El tema lo que es lo que se vivió en la pandemia. Si bien fueron muchas muertes inesperadas,
muchas personas que perdieron un familiar, padres que perdieron hijos, hijos que perdieron padre y viceversa, etc. Pero también hubo una variante que nadie se esperaba o alguien nunca se imaginó que podría llegar a pasar. El hecho de no dar el último adiós, el hecho de no poder despedirse, el hecho de no poder hacer el duelo de la manera como corresponde. ¿Cómo se manejaría una persona que tuvo que, así, ¿no? Perdió su familiar y no pudo despedirse, no pudo tener ese último adiós, no pudo tener ese último momento con el cuerpo, con el cajón, hacer un velorio, un entierro? Sí, es dificilísimo. Ese es uno de los factores por los cuales el duelo normal puede convertirse en un duelo complicado. El no poder tener los rituales de despedida o digamos, sí, culturales, ¿no? Que tenemos para con Claro. esta circunstancia. Lo que es recomendable hacer es que esa persona pueda conectarse de alguna manera con el fallecido a su manera, ¿no? Honrarlo a su manera. Aún si no pudo, digamos, despedirse del cuerpo, digamos, ver fotos, escuchar canciones que escuchaban juntos, recordarlo, nombrarlo, hablar de esa persona, ir a comer a donde esa persona, no sé, un restaurante que le gustaba. Tiene que encontrar, digamos, otras formas de conectarse con eso, aunque no haya podido ser en el momento y en el lugar en el que lo quería hacer, ¿sí? Eso es algo que puede ayudar a que ese duelo esté andando, digamos, a que marche en lugar de estar estancado. Ahora, ¿es necesario un acompañamiento profesional para una persona que llega a enfrentar la pérdida de un familiar? ¿En qué punto es importante o en qué punto es necesario la ayuda de un profesional para una persona que está pasando por esta situación? No es necesario siempre el apoyo de un profesional. De hecho, en los duelos normales, no me gusta mucho la palabra normal, pero es así como se dice, Claro. no, el acompañamiento terapéutico a las intervenciones hasta podrían ser iatrogénicas, ¿sí? Iatrogénico es que no solo no suma, sino que además resta. Cuando el duelo está transcurriendo, en principio no tenemos que tocar nada. Es una adaptación, digamos, a una situación nueva, a un contexto nuevo posterior a la pérdida. Sí hace falta intervención de un profesional cuando ese duelo normal se convierte en un duelo persistente o complicado. Y eso pasa cuando la persona tiene síntomas que aumentan, o sea, persisten o aumentan a lo largo del tiempo y que pasados los 12 meses aún se aísla, tiene sentimientos excesivos de culpa o autorreproches, o tiene mucho enojo y resentimiento, o no acepta la muerte, o sigue sintiendo que no vale la pena vivir sin esa persona, o sigue sintiendo que hubiera sido mejor morir él, ¿no? Junto con esa persona. Si todos estos síntomas persisten luego de 12 meses o incluso aumentan, es una buena idea considerar contactar a un profesional. También otro criterio es ver si la persona ha podido seguir haciendo sus actividades u otras cosas, o si en cambio su vida se pausó, se estancó y tiene muchísima dificultad para funcionar en áreas importantes. Si algo de esto pasa, es importante consultar a un profesional. Rocío, vos sabés que acá nos acompaña en el programa Isaías. Él me estaba avisando que ya están llegando muchos comentarios. Si me permitís que te mencionemos algunos, como para que también puedas darnos tu opinión al respecto de ellos. Por favor, Isaías. Muchas gracias, Ezequiel. Hola, Rocío. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. No, muy interesante, ¿no? Siempre desde el punto de vista de un profesional que uno piensa que es la cosa más fácil de poder entenderla, porque fíjate que, Rocío, ahora nos están acompañando mucha familia, mucha gente, y la verdad es esa, ¿no? Genera un gran impacto, digamos, puede ser que genere un gran impacto en lo psicológico, en el sentido de no superar, de crear un trauma. Ustedes venían charlándolo mucho y los mensajes que más me llegan son así, son mensajes realmente que uno dice, yo se lo comenté a Ezequiel, le digo, vamos a tener que tener cuidado con los mensajes porque son mensajes así, fuertes. Madres, por ejemplo, acá, mira, sin irme más lejos, ¿te puedo leer un comentario? ¿Sí? Sin irme más lejos. Dice, buenas noches chicos, los estoy escuchando, dice, yo perdí una hija y estuve mucho tiempo con depresión, no lo podía superar. Eso, o sea, claramente nos dice Rocío que acá es un tema bastante grave. Y claro, nadie se salva, ¿no? Porque uno sabe, esto va a pasar. Va a pasar hoy, va a pasar mañana. Buah, es así la vida, ¿no?
Pero es muy importante que cada uno por lo menos tenga esta conciencia, ¿no? De lo que vos dijiste recién. No es que uno se supera, ¿no? No es que uno lo supera, pero uno va a tener que caminar de la mano porque queriendo o no, la vida continúa, ¿no? Pesa lo que pase, ¿no, Rocío? Esto es muy importante que sea dicho, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una charla TED, se ubican las TED Talks, que se Sí, llama literalmente, y me lo anoté para recomendarlo para quien les interese, bien. se llama We Don't Move On From Grief, ¿sí? O sea, no nos movemos, no superamos, digamos, el duelo. We move forward with it, nos movemos hacia adelante con ello, ¿no? Que Muy es impactante prácticamente esa literal. frase, ¿eh? Muy Sí, impactante, muy impactante. totalmente. Y es de hecho de una mujer que tuvo que atravesar 3 duelos muy seguiditos en 3 meses, duelos muy importantes, ¿no? Y cuenta cómo no, una de las frases que más le molestaba que la gente le dijera es tipo, bueno, superalo, ya lo vas a superar. Tipo, no, no se supera. Yo no doy vuelta a la página, no me olvido de esto que pasó. Me muevo hacia adelante con esto y esto es parte de mí. Y algunas heridas no están destinadas a cerrar y yo me voy a seguir acordando de esto y voy a seguir sintiendo esa falta y me va a seguir doliendo y eso es normal, porque no existe que uno haga borrón y cuenta nueva, ¿no? Y eso es algo que es difícil, pero a lo que hay que hacerle lugar y que hay que aceptar. Y va a haber días buenos y va a haber días malos. Lo importante es que uno pueda saber qué es lo que es valioso y tratar de seguir moviéndose en esa dirección, aún en presencia de emociones difíciles, de recuerdos difíciles y de pensamientos difíciles. Por eso, mira, recién me acaban de mandar un mensaje mientras vos estabas hablando, dice, nadie entenderá eso. Sí, es verdad, nadie lo va a entender, ¿no? Lo que recién acabaste de mencionar. Superá, superá. Y nadie va a entender que es difícil, pero la conciencia de ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo que vos recién mencionaste, ¿cómo es la frase que dijiste recién? En inglés creo que fue. En inglés o en castellano, perdón. Decímelo en inglés y en castellano, ¿eh? Perfecto. En inglés es We don't move on from grief, we Ujú. move forward with it. ¿Sí? Y en castellano eso significa que no superamos un duelo, sino que nos movemos hacia adelante con él. Qué interesante, sí que la verdad que a pocas palabras buen entendedor, ¿no? Como uno siempre suele decir. Pero para resumirlo, Rocío, y te cuento que me están llegando audios, ¿eh? Ojo, recién le hice una seña acá al asistente porque ya empezaron a caer los audios, qué bueno escuchar lo que la gente opina. A mí me gustaría saber, Rocío, de tu punto de vista, qué es lo que se podría decir en este momento a un mensaje tipo así a la sociedad, ¿no? A concientizar. ¿Qué crees vos o cuál es tu opinión que la gente tendría que saber, tendría que tener la conciencia con respecto a este tema? Bien, Claro. lo primero que diría es que el duelo no es un proceso lineal, ni tampoco como una cosa cíclica. El duelo es como si fuera un péndulo, ¿sí? Y yo tengo en un lado el dolor y por otro lado la restauración, que es básicamente el mundo sigue girando y necesito resolver problemas. Mientras ese péndulo esté oscilando entre los dos polos, uno va a estar bien. El problema ocurre cuando uno quiere trabar ese proceso natural, no normal, de duelo normal, para, por ejemplo, me quedo en la restauración, evito conectarme con el dolor, doy vuelta a las fotos, no voy al cementerio, no quiero pensar en esto. O el otro lugar, me conecto exclusivamente con esto y dejo de lado todas las otras cosas que eran importantes para mí, no voy a trabajar, no como, no hago más nada que pensar en esto y si en algún momento me lo olvido, siento que lo voy a perder, ¿no? Si podemos oscilar entre las dos cosas, vamos a estar bien. Y oscilar entre esas dos cosas va a implicar sentir emociones variadas. Algunas van a ser agradables, otras van a ser desagradables. Y lo importante es que uno sepa, ante todo, que es normal. Que es normal sentirme mal después de 6 meses, después de un año, después de 2 años, que voy a tener semanas buenas y semanas malas, y que está bien, por ejemplo, que yo me ría por algo que pasó, ¿no? No soy un mal padre, por ejemplo, o un mal hermano, si de repente a los 3 meses de la pérdida logré reírme por algún chiste que alguien me hizo. Entonces, diría que eso como fundamental, porque si uno sabe cómo funciona el duelo, puede estar un poco más tranquilo y normalizar eso que le pasa.
Y en un segundo lugar, algo importante que me parece que también está bueno decir, es que a lo largo del duelo las personas tenemos diferentes necesidades. En algún momento voy a necesitar que alguien me ayude a resolver un problema, en otro momento voy a necesitar que alguien simplemente esté sin hablar, en otro momento voy a necesitar que alguien me distraiga, en otro momento voy a necesitar que alguien me escuche y me preste su hombro y su oreja, ¿sí? Para llorar. Entonces es importante para el doliente, esa persona que está duelando, saber qué es lo que necesita en ese momento y transmitírselo a los otros. Y para los otros es importante no asumir que saben lo que el otro necesita, sino preguntarlo. ¿Cómo puedo ayudarte en este momento? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Querés que esté? ¿Querés que me vaya? ¿Querés que me quede en silencio? ¿Querés que hagamos algo? ¿Qué necesitas de mí ahora? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces esa es un apoyo súper respetuoso. Y eso es lo que una persona doliente, ¿no? Lo que el doliente necesita. Creo, Rocío, que es la verdad que fue fuiste muy clara. Muy clara, ¿no? muy clara. Muy clara, la verdad. Me alegro, gracias. Desde ya, Rocío, de mi parte, muy amable, muchísimas gracias. Y bueno, de mi parte te invitaría a que te quedes hasta el final, ¿viste? Hasta el final para ver la opinión de la gente. Estoy seguro que mucha gente ha entendido de forma clara. Gracias de mi parte. Gracias, Rocío. Qué bueno. Gracias, Isaías. Toda la producción te agradece acá por el hecho de acompañarnos. Y como para ir finalizando, si alguna persona que de repente del otro lado nos está acompañando quiere entrar en contacto con vos de forma profesional, quiere buscar ayuda en esta oportunidad, ¿cómo pueden contactarse con vos? ¿Cómo pueden encontrarte? Nos pueden buscar en Instagram como @psicopsimple con P 2 veces o en la web como psicopsimple.com.ar. Ahí tenemos un proyecto de difusión de psicología o de prácticas basadas en la evidencia con mi colega, el codirector Agustín Menéndez, y además damos atención clínica, formamos una red de derivación de terapeutas y damos cursos virtuales, ¿no? Tenemos como esas dos unidades de negocio, se podría decir. Así que si quieren ubicarnos, nos buscan así por las redes. Bueno, buenísimo. Entonces, Rocío, muchísimas gracias por tu participación, por acompañarnos y por también hablar de esta manera tan clara para poder ayudar a toda la sociedad. Esperamos en una próxima oportunidad estar juntos conversando de un tema como estos. ¿Dale? Gracias, fue un gusto. Bueno. Cuando quieran. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, Rocío.